Buenas noches. La carretera Federico Basadre sigue bloqueada por los cocaleros de Aguaitía, que de alguna manera se sienten decepcionados porque creían que, luego de haber conversado con Ricardo Soberón, en fin, y Carlos Tapia, pues iban a poder seguir adelante sin erradicación. La erradicación en esa zona se ha reanudado. Ahora, en todo este tema hay un cierto sentido común, una cierta creencia generalizada de que la erradicación ha fracasado. Y eso hay que, digamos, desmentirlo claramente. Por ejemplo, el día de ayer hubo una entrevista de Milagros Leiva a Mauricio Mulder y le pregunta qué es lo más preocupante del tema cocalero. Y responde Mulder: poner a liderar a una persona contraria a la erradicación y poner en el discurso oficial que la erradicación es un fracaso, demuestra una política, etcétera, etcétera. Pero ella entonces le responde afirmando lo siguiente: la erradicación fue un fracaso. Es decir, Milagros Leiva parte del supuesto de que fue un fracaso. Y Mulder acepta esa afirmación y dice: ¿por eso la suspendes? Entonces, como la lucha contra la delincuencia también es un fracaso, quitemos a la policía. ¿Esa es la respuesta? Una respuesta inteligente de Mauricio Mulder. Pero ambos parten del supuesto de que la erradicación ha sido un fracaso. Y no ha sido así. La erradicación en realidad se ha aplicado en el Perú solamente, básicamente en el departamento, en la región San Martín y también parcialmente en Ucayali. Y en San Martín ha sido un éxito. En San Martín se ha erradicado a lo largo de 12 años alrededor de 50.000 hectáreas y prácticamente ha desaparecido, eran 24.000 hectáreas las que estaban sembradas de coca hace unos 10, 12 años y ahora es prácticamente cero, hay 300, 400 hectáreas de coca en este momento. Y más bien esos cocales han sido sustituidos por una serie de productos, por lo que llamamos desarrollo alternativo. Es una región floreciente ahora, de modo que el famoso modelo San Martín ha funcionado bien, por eso se llama modelo, y ha funcionado sobre la base de la erradicación, ¿no? Hay una tasa, por supuesto, de efectividad, ¿no? Porque si se erradica 50.000 y terminan finalmente reduciéndose 23.000, es porque hay resiembra, pero finalmente hay que erradicar más para que la resiembra tampoco no gane, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es lo que ha pasado. En Colombia es lo mismo, se erradica 60.000, 80.000 hectáreas por año y se ha reducido el área sembrada de coca de 160.000 hectáreas a 50 y tantas mil ahora, ¿no? Entonces es algo que sí funciona. Ricardo Soberón se ha publicado unas declaraciones de él nuevamente en un encuentro que sostuvo con los cocaleros de Aguaitía en enero del año pasado, diciendo que la erradicación es ilegal, inconstitucional, injusta y arbitraria, y que la política antidroga se maneja desde los Estados Unidos y que lo único que hace el gobierno es suscribir lo que dice la embajada americana, se refiere al gobierno anterior, por supuesto. Bueno, pero entonces, ¿en qué quedamos? Pues en realidad, este señor, digamos, ¿responde o no responde a las políticas del gobierno? ¿Las políticas del gobierno consisten en reducir, erradicar o no? Es decir, esta indefinición no puede mantenerse, tiene que resolverse. Quizás sería necesario en realidad una suerte de comando único, ¿no?, que maneje toda la política antidrogas, incluyendo la erradicación, la interdicción, control de insumos químicos, lavado de activos, etcétera, porque sí es cierto que lo que ha faltado acá es todo lo otro. No se puede basar solamente en erradicación tampoco esta política, ¿no es cierto? Bueno, hay un dato interesante, la declaración de Lima, de los expresidentes que se reunió el día domingo sobre la Carta Democrática que ha cumplido 10 años, la Carta Democrática de la OEA. Ellos acuerdan crear un mecanismo de observación y monitoreo de los principios de la Carta y un mecanismo de alerta temprana en los casos de alteración de la institucionalidad democrática. Es decir, no solamente, digamos, denunciar las alteraciones graves que puedan consistir en la disolución de algún poder del Estado o de un golpe de Estado, sino las maneras en que esto ocurre, digamos, los golpes de baja intensidad, por llamarlos así,
¿no? El control absoluto que pueda tener, por ejemplo, Hugo Chávez del Poder Judicial, del poder del propio Congreso, del poder electoral, de todas las instituciones, de parte de la prensa, el cierre, los atentados contra la libertad de expresión, en fin. Es decir, la supresión de la democracia como balance de poderes, como un sistema de limitación al poder, precisamente, ¿no? Bueno, me parece muy bien que efectivamente se constituya un mecanismo de ese tipo. Lo extraordinario es que el propio canciller del Perú, Rafael Roncayolo, lo propuso ya dentro de la OEA, como una suerte de mecanismo que le permita a los propios países pedir que sean calificados, saber en qué medida están cumpliendo o no con una institucionalidad democrática más o menos avanzada. Sería interesantísimo que eso efectivamente se apruebe dentro de la OEA. Por supuesto, tuvo la oposición del canciller venezolano y del canciller argentino, ¿no es cierto? Pero estamos avanzando en esa línea. Ahora, el presidente Humala en esta reunión dijo que la democracia debería sostenerse en instituciones más que en personas y que las instituciones funcionen para canalizar expectativas y que estas instituciones sean espacios de diálogo para que no lo dijo así con toda claridad, pero un poco la idea era para que no prevalezcan actores que no han sido elegidos, ¿no? Por ejemplo, Adubiris y compañía, no lo mencionó, por supuesto, ¿no? Sino para que si funcionan estas instituciones, pues quienes transmiten las demandas, las expectativas serían los alcaldes, los presidentes regionales, los propios parlamentarios, en fin, las instituciones democráticas, y no personas que no han sido elegidas, que empiezan a disputar los espacios, digamos, de protesta. Pero al mismo tiempo hay la información, y está colgada en la página web del Partido Nacionalista, las resoluciones que prácticamente disuelven Gana Perú. Ya no existe Gana Perú. Ahora se ha retornado al Partido Nacionalista. Y en Gana Perú, digamos, se había logrado la confluencia de grupos distintos al Partido Nacionalista, como por ejemplo el Partido Socialista de Javier Vizcarseco, este colectivo llamados Ciudadanos por el Cambio, donde están varias de las personas que han elaborado el propio plan de gobierno, el famoso primer plan de gobierno, pero que están ahora en el gobierno, como Carlos Tapia, Cinesio López, Alberto Adriancén, que es parlamentario andino, en fin, una serie de personas que forman parte de Ciudadanos por el Cambio, que le han dado la cuota, el aporte intelectual, de izquierda es cierto, pero el aporte intelectual a este movimiento. Pues en fin, de alguna manera, de acuerdo a estas resoluciones, el Partido Nacionalista, Ollanta-Humala, se desprende de estos sectores, aunque estén en el Congreso y estén también en el Ejecutivo. Esto probablemente obedezca a presiones de los miembros propios, digamos, del Partido Nacionalista, que seguramente se quejan de que les están dando los cargos del Estado a estas personas que no son del Partido Nacionalista, que son izquierdistas, comunistas, etcétera. Pero llama la atención, ¿no? En todo caso, que esto se haya hecho sin haberles comunicado ni explicado nada. Es una decisión poco civilizada, en el sentido que no se ha transmitido, no se sabe por qué. Se ha generado un desconcierto muy grande. Entonces la pregunta es si efectivamente Ollanta-Humala y el Partido Nacionalista quieren desprenderse de estos sectores de izquierda. Si la respuesta es positiva, estamos ante un fenómeno, digamos, que no sabemos cómo finalmente se va a canalizar y qué significa para el futuro. Vamos a estar atentos a la respuesta a esto. En todo caso, pese a eso, el presidente Humala sigue enviando guiños ideológicos a la izquierda. Por ejemplo, en esta misma reunión dijo que cuestionó al mercado, digamos, ¿no? Tenemos un breve resumen de lo que dijo en ese punto, a ver si escuchamos. Y en el tema del Estado, creo que tenemos que discutir qué tipo de Estado queremos. Porque en los últimos años, como se dice en la sierra, le hemos sacado la chochoca al Estado, ¿no? El Estado es malo, el Estado hay que arrinconarlo, el Estado que se dedique a algunos temas y el resto déjenselo al mercado. Bueno, estamos pues en la época del mercado y tenemos una serie de problemas estructurales por el mercado. No digo que no sea bueno el mercado, yo creo en el mercado, pero no conozco el libre mercado. Lo que creo que debe haber es un comercio justo, equitativo. Y en ese sentido, creo que es importante plantear el tipo de Estado que queremos nosotros. Yo no planteo un Estado burocrático, un Estado patrimonialista ni clientelista, planteo un Estado que no tenga soroche, que es el mal de altura. Es un Estado que llegue a la punta del cerro y que pase la punta del cerro y se vaya a las zonas de frontera en la Amazonía.
Bueno, simplemente el presidente Humala no cree en el mercado, porque no creer en el mercado libre es no creer en el mercado. Creer en el mercado justo es que creer en el control de precios, los precios justos. Es lo que hace Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Considera que los precios que están poniendo que está poniendo el mercado para los productos alimenticios o para los productos básicos es excesivo y entonces pone control de precios. Al imponer control de precios, pues genera escasez, porque a esos precios no se puede vender porque nadie tiene utilidad. Y al generar escasez, entonces hay inflación. Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y tiene la escasez más grande en los productos básicos, teniendo gran cantidad de dólares para importar los productos que ya la producción interna no produce, porque no puede producir a esos precios, ¿no? Sin embargo, tiene gran cantidad de divisas para importar y pese a eso, pues hay esos problemas, ¿no? Entonces, regresar a estas ideas es una cosa que nos preocupa. Digamos, el presidente Humala debe empezar a creer un poco más en el mercado. Lo que sí es cierto es que se necesita, digamos, una presencia mayor del Estado en las zonas en donde el Estado no ha estado muy presente. Por ejemplo, más educación, más salud en las zonas más pobres. ¿Ya? Eso sí es cierto. Y se necesita al Estado como regulador, un regulador fuerte. No como empresario, pero sí como regulador, ¿no? Se necesita un Estado mucho más, sólido, consistente, honesto, en lo que se refiere a administración de justicia, en lo que se refiere a política carcelaria, en lo que se refiere a seguridad, ¿no? A luchar contra la delincuencia. En eso necesitamos efectivamente más y mejor, sobre todo, Estado, más eficiente, ¿no? Pero el mercado es el libre mercado es el que va a generar los recursos para poder precisamente invertir en esas áreas en las que el Estado ahora es deficitario. Bien, y por último, un breve comentario acerca de una entrevista a Luis Carranza hoy día en El Comercio, realmente importante, en la que dice que el presupuesto previsto para el próximo año es demasiado conservador en lo que se refiere a obra pública, y además en esta época en la que puede haber crisis internacional es necesario acelerar la obra pública porque tenemos una brecha de infraestructura muy grande además, sino porque denuncia en buena cuenta que se está produciendo en el próximo presupuesto un retroceso grave en lo que se refiere a presupuesto por resultados. Nosotros habíamos festejado el anuncio del ministro Castilla en el sentido de que el año 2016, en 5 años, el 100% del presupuesto sería presupuesto por resultados. Lo que dice Carranza es que eso es imposible y que lo que está hablando el gobierno ahora más bien es de programas presupuestales con enfoque de resultados, que no es lo mismo que presupuesto por resultados, y que de los 23 programas de presupuestos por resultados que ya funcionaban, en el presupuesto del próximo año solo subsisten 7. ¿Ya? Se conservan ciertas metas, pero la articulación, el seguimiento, la evaluación desaparecen, es decir, se está dando marcha atrás en la institucionalidad del presupuesto por resultados. Si lo que dice Carranza es cierto, sería muy grave. Necesitaríamos una aclaración del ministro de Economía, a quien invitamos para que nos explique qué está pasando en este terreno. Bueno, nosotros vamos a una pausa y regresamos ahora con Nelly Luna, periodista del diario El Comercio, que ha hecho una denuncia muy importante acerca de cómo así hay un congresista de Gana Perú que recibe cupos, pagos de los mineros informales del oro en Madre de Dios. Vamos a estar luego con Natalia Primo, abogado del arzobispado, para comentar el comunicado que publicó la Universidad Católica el viernes pasado. Regresamos.